Hola, ¿qué tal? Saludamos a la comunidad de Minuto 30 que nos acompaña a esta hora alrededor del mundo y les damos la bienvenida a 30 Minutos, el espacio por donde circulan las noticias y sus protagonistas. Y la noticia de las últimas semanas y por qué no de los últimos días ha sido el programa que viene desarrollando la Federación Nacional de Ganaderos Fedegan para mejorar sus niveles de seguridad y sobre todo hacerle frente a aquellos delitos por los que han sido víctimas y sobre todo que se ha incrementado en el último tiempo, los denominados frentes de seguridad. Y para hablar de este tema hemos invitado en esta oportunidad al general en retiro de la policía, Fernando Murillo. Él fue director nacional del Gaula, la unidad especializada antisecuestro y extorsión, al mismo tiempo y posteriormente fue director de la DIJÍN, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía, y quien ha estado al frente de la creación de estos programas de seguridad de Fedegan. General, bienvenido a 30 minutos de Minuto 30. Gracias por atendernos. Es un gusto estar con usted. Eduardo, buenos días para usted y para todos los seguidores de Minuto 30. Gracias por la invitación. General, bueno, entremos en materia. ¿En qué consisten esos frentes de seguridad? ¿De qué se trata este plan que usted ha venido desarrollando en la Federación Nacional de Ganaderos? Eduardo, realmente que para nadie es un secreto lo que le está sucediendo hoy al país en materia de inseguridad. No solo el campo, los ganaderos, la zona rural, sino también las partes urbanas del país estamos viendo un crecimiento de la criminalidad. Esto lo dicen las estadísticas, delitos como el secuestro, la extorsión, a los ganaderos les preocupa el abigeato, el carneo, la invasión de tierras que se está viviendo. Y alguien me decía, en general, ¿qué nos podemos inventar para minimizar los riesgos de inseguridad? Yo daba una respuesta, decía, acá no hay que inventarnos nada, acá hay es que trabajar desde el marco de la ley con los programas y las herramientas que ya existen para minimizar los riesgos de inseguridad. Ahí es donde nace la propuesta en el modelo de la Policía Nacional desde el año 1995, como llaman frentes de seguridad, pues que los ganaderos, a pesar que hay una relación con la institucionalidad, a pesar que ellos se conocen por su actividad económica, por su actividad también a través del ganado, como federación y como grupo empresarial conocido en el país vinculado a Fedegan, se les pidió que miráramos el modelo de estos frentes de seguridad y se tomó toda la metodología de lo que es un frente de seguridad. Los ganaderos están hablando de frentes solidarios de seguridad y paz. Hoy se ha puesto este nombre en el entendido de que esto nos permite realmente trabajar en 4 aspectos, y me perdona Eduardo que me extienda, pero es necesario hacer claridad. Estos frentes solidarios de seguridad y paz, siendo un modelo del Frente de Seguridad de Policía Nacional, trabaja en 4 líneas. Primero, en alertas tempranas, y es enseñarle al ciudadano, a informarle a la institucionalidad cuando esté viendo algo sospechoso, cuando esté ocurriendo un hecho de criminalidad, que no nos dé temor. Cuando uno habla de denuncias, la gente en Colombia no denuncia, le tiene temor a esa palabra, le tiene temor a denunciar los hechos donde él sea víctima, donde esté dando cuenta que está sucediendo en su entorno. Entonces acá lo que decimos es hay que denunciar, hay que aprender a informar, y para eso lo segundo es cómo nos relacionamos con la institucionalidad que deben actuar. Cuando hablamos de la institucionalidad hablamos de fuerza pública, nuestras fuerzas militares y de policía. Cuando hablamos de institucionalidad es la justicia, con los fiscales, con los jueces. Cuando hablamos de realmente institucionalidad, pues vemos a un nuevo alcalde, un nuevo gobernador en estas elecciones
y en estos nuevos mandatarios. Hay que reunir toda la institucionalidad. Nosotros como ciudadanos, como campesinos, como ganaderos, somos los ojos y los oídos de esta institucionalidad. Tercero, que sea la institucionalidad la que me enseñe a mí como ciudadano a protegerme, autoprotección, qué es lo que no debo hacer, si me van a secuestrar, cómo actúo antes, cómo actúo durante el secuestro, cómo actúo después del secuestro. Esto es un ejemplo en todos los sentidos de la actividad criminal o de los delitos que se puedan cometer. Y por último, que es la responsabilidad de General Murillo, es que esto tenga un direccionamiento estratégico donde haya seguimiento, evaluación y se mida el impacto si el programa o la estrategia, como la llamamos, Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, sí están funcionando para beneficio del ciudadano, porque esto no es solo para los ganaderos, esto es para todo un entorno. Lo invito, Eduardo, a que miremos cuántos frentes de seguridad ciudadanos hay en el país. Más de 30.000 frentes de seguridad ciudadana en las cuadras de los barrios. ¿Cuántos frentes de seguridad comercial hay en las cuadras del comercio? Hay muchos en el país. El Frente Empresarial de la Dijín, donde fui director, tiene más de 4.200 empresas, desde multinacionales hasta empresas nacionales. O sea que acá no nos estamos inventando nada, acá no estamos haciendo nada diferente, sino a lo que dijo el alcalde de Bogotá en estos días, doctor Galán. Vamos a hacer una estrategia de unirnos en un frente común con la comunidad para contrarrestar los hechos de criminalidad. No es actuando, sino acompañando la institucionalidad. El pasado viernes, el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez, a una pregunta de los periodistas en relación con la creación de estos frentes de seguridad ganaderos, decía que de ninguna manera compartía la idea porque no estaba de acuerdo con que civiles se armaran, con que se volviera otra vez a esa época en la que civiles armados perseguían delincuentes y terminaban cometiendo abusos que pues han llevado incluso a muchos uniformados a la cárcel, señalados de haber cobijado eh, eh, asesinatos y distintos delitos. Le pregunto, general, entonces, ¿cómo funcionarían estos frentes de seguridad ganaderos? ¿Serían civiles armados? ¿Sería instalación de cámaras de seguridad? En fin, ¿cómo funcionarían? Eduardo, el ministro de la Defensa en su declaración tiene razón. ¿Cómo va a permitir el Estado con esta historia nefasta del país que se creen organizaciones? Acá nadie está creando organizaciones. Esto es un programa que lo ha manejado la Policía Nacional por más de 20 años. Esto es una estrategia, es un programa de participación comunitaria, como lo dice las directivas institucionales, como lo dice la ley. Acá no nos estamos inventando nada diferente a hacer lo que hoy tiene que hacer el ciudadano, el del Parque La 93, donde hubo un sicariato, del sector de los restaurantes, allá en la zona de restaurantes, gastrobar, que están preocupados porque no saben qué más hacer. Organícense, trabajen con su cuadrante, trabajen con la institucionalidad. Usted lo ha dicho, a futuro hay que empezar a implementar sistemas tecnológicos de cámaras, alarmas. Los frentes de seguridad nacieron en 1995 cuando los vecinos salían con las ollas a hacer ruido para alertar a todo el mundo que algo iba a pasar o estaba pasando. Luego pasaron a los pitos, luego las famosas alarmas. Entonces, esto no es nada nuevo. Y si hay actores, Eduardo, que han querido legitimar esta propuesta a partir de hablar nuevamente paramilitarismo, de convivir. Acá no se está invitando a eso. Los ganaderos no se van a armar. Acá vamos a trabajar de la mano de la institucionalidad. Entendemos que en seguridad ciudadana los ojos y los oídos de la institucionalidad somos los ciudadanos, en este caso los ganaderos. Acá no se está invitando a crear nuevos grupos armados ilegales.
Y acá nos está invitando a que los ganaderos se van a tomar la ley por sus propias manos. Eso es desinformación, eso es delegitimar algo que constitucionalmente es permitido en el tema, por eso hablamos de solidaridad, la responsabilidad que tiene un ciudadano de ser solidario con el Estado colombiano, de ser solidario con su vecino. Y yo invitaría a que ojalá el país pensara en cada cuadra tener un frente de seguridad frente a esta ola de inseguridad que estamos viendo y lograr que las cosas cambian. General, señalaba usted en la introducción de la explicación de este programa que su responsabilidad es generar toda una estrategia de coordinación para que esta nueva estrategia de seguridad solidaria funcione, de resultados, no se exceda. ¿Ya cuántos comités o frentes de seguridad han podido desarrollar a lo largo del país? Eduardo, el 14 de febrero iniciamos con 8 frentes de seguridad en el Cesar a través de los 8 comités ganaderos vinculados a Fedegan. Esto es una estructura que no nace de la noche a la mañana, hay que irla construyendo, árboles telefónicos, grupos de WhatsApp, hablar con cada uno de los usuarios de estos frentes solidarios de seguridad y paz, empezar un trabajo de comunicación, de información, de prevención, de capacitación. Entonces ya iniciamos con 8 y hay mucha expectativa, no solo en el sector ganadero, son varios los sectores económicos que han hablado con el general Murillo, han hablado con Fedegan, le hemos mostrado el modelo que se debe hacer. Personas particularmente que tienen problemas de inseguridad en sus barrios. General, ¿cómo es esa propuesta? Y ahí la invitación es que la institucionalidad no esperemos que nos busquen, lleguemos al ciudadano, montemos los frentes de seguridad que ya existen por muchos años y vamos a ver los resultados. Donde hay frentes de seguridad positivos y donde hay frentes de seguridad negativos, se da por 2 cosas especialmente, Eduardo. Primero, donde es positivo, es porque hay un compromiso de la comunidad y hay un compromiso de la institucionalidad de trabajar la mano. Esto lleva a hacer reuniones periódicas, a evaluar, a medir si hay impacto o no hay impacto y a corregir las debilidades que se tengan. Y donde es negativo es porque a veces depende de una persona. Esto es un trabajo institucional, no depende de una persona. La policía nunca va a dejar de atender al ciudadano en el barrio, en la vereda. El ejército tampoco, la alcaldía menos, la fiscalía. Son instituciones que permanecen en el tiempo ahí. El ciudadano permanece en el tiempo en su entorno. Entonces, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo nos integramos? Y cómo entre todos impulsamos y lideramos esta propuesta. Es la única forma de hacerle frente a los delincuentes. Mire el ejemplo de lo que es en un barrio un frente de seguridad. Tan pronto llega la moto con los 2 individuos y suenan las alarmas, pues no ocurre ningún hecho. Ahí inmediatamente el delincuente sabe que lo están observando, sabe que se está llamando a las autoridades y lo que hace es disuadirse de esas pretensiones del delincuente. Cuando hablamos frentes solidarios de seguridad y paz, estamos hablando de trabajar solo en prevenir los delitos o anticiparnos a esos delitos, de la forma en que lo estamos explicando. ¿Qué sacamos? Que llegue la policía cuando ya nos han robado el celular, cuando ya nos han secuestrado. Es un desgaste, un esfuerzo mayor para el Estado. Hay que evitar que suceda ese hurto de celular en mi cuadra, en el barrio donde me encuentre. Hay que evitar que suceda ese secuestro allá en la vereda, en la finca, y donde nos estemos encontrando en ese momento. A eso es que le apuntamos. Si le entiendo, entonces, y si me permite hacer una lectura así muy veloz y sin mayor profundidad, se trata de que los ciudadanos de alguna manera se conviertan en agentes de inteligencia e informantes de la fuerza pública. No, Eduardo, no, señor. En seguridad ciudadana, el ciudadano es corresponsable a su seguridad. Y es que yo como ciudadano tengo el deber, si me roban el celular, de denunciar. La gente no denuncia en Colombia. Hoy las estadísticas
no nos muestran la realidad del fenómeno criminal en Colombia. Es invitar al ciudadano a que denuncie. Ciudadano que no denuncia le está aportando al delincuente a que siga delinquiendo hasta que mañana asesina a alguien. Es invitarlo a que denuncie. Segundo, la denuncia está llevada a la información. Estoy invitando al ciudadano a que no esperemos que en mi entorno haya un hecho lamentable para denunciarlo. Pues si vemos una persona sospechosa, llamemos a nuestra policía o si es rural a nuestro ejército, que ellos tienen el deber de ir a verificar, a identificar, a requisar, para que todos estemos tranquilos, para disuadir que cuando llegue el delincuente sepa que todos estamos unidos y que la institucionalidad está presente en forma oportuna y eficaz. Eso es lo que no vemos hoy, no porque las instituciones no lo quieran hacer, sino porque todavía hay una brecha entre esa comunicación del ciudadano hacia la institucionalidad. Hoy la invitación es acompañar la institucionalidad. Acá no podemos hablar de informantes, no podemos hablar de armar los ciudadanos. No podemos utilizar esos términos porque eso es lo que le ha hecho daño a este país, que la seguridad la idealizamos y la politizamos. Acá hay que romper con todos estos temas que le ha hecho, vuelvo y lo digo, generar desconfianza al ciudadano hacia la institucionalidad. ¿Por qué crece la criminalidad hoy? Porque nos ven incomunicados, porque no nos ven articulados, hablando, sentándonos a hablar de seguridad, generando programas comunitarios. Es que existen los programas comunitarios para escuelas de seguridad, red de apoyo de comunicación. Todos estos elementos sirven en la seguridad ciudadana y sirven para prevención, que es donde queremos llegar. Hay que prevenir los delitos. General, señalaba usted también que de lo que se trata es de generar una comunicación permanente entre los frentes de seguridad, entre los ganaderos, los campesinos, con la institucionalidad, llámese policía, llámese ejército, llámese administración municipal, corregidor, bueno, en fin, todos estos nombres que tiene la institucionalidad en nuestro país. Desde el 14 de febrero, con estos 8 frentes solidarios de seguridad que están empezando a funcionar en el departamento del Cesar, ¿cada cuánto tiene usted comunicación con ellos y qué tanto ellos se comunican con la fuerza pública? Mira, Eduardo, en el programa de Frente Solidario de Seguridad y Paz, los 8 que lanzamos, se determinaron unos coordinadores de los mismos ganaderos para tener coordinación permanente con la institucionalidad porque están en terreno. En este momento hay una invasión de tierras a una finca ganadera y ya desde anoche se reunió toda la institucionalidad a mirar los pormenores de la situación. Ayer tarde la noche ya hablaron y desestimaron en una parte de las personas, no se ha usado la fuerza, no se ha usado violencia. Estos son programas reales que permiten, primero, desescalar la violencia, no escalarla desafortunadamente, y tienen razón los que están preocupados, porque venimos de una historia pasada. La idea no es repetir la historia y eso lo tenemos claro, pero sí el trabajo integrado con la institucionalidad se tiene que dar todos los días. De alguna u otra forma, pues nos están comentando a nosotros, miren, nos reunimos con el comandante de la estación y hablamos de los temas de inseguridad. En estos días la policía reaccionó y capturó a alias El Diablo, que es un delincuente al servicio de alias Vladimir, que es el que está causando los temas de secuestro, extorsión, abigeato en parte del Cesar. ¿No? Sí se desarrolla un trabajo y el ganadero no está dejando a un lado la institucionalidad o la está reemplazando. Eso es lo que se está viendo ya en el Cesar. Los delincuentes ya saben que los ganaderos están integrados con la institucionalidad, que es lo primero que le dice un delincuente cuando va a extorsionar a un ciudadano. Si llama a la policía, lo asesino, le hago un atentado. Esto no, esto es mentiras. Si nos unimos los ciudadanos con la institucionalidad, téngalo por seguro que el delincuente es cobarde y no puede generar sus acciones. Muchas veces porque esas acciones el ciudadano no sabe, como la extorsión, y lo pueden hacer desde una cárcel, y el temor y el miedo que hoy está infundido, pues lleva a que el ciudadano prefiera pagar.
o aún peor, Eduardo. Lo que no queremos es que el ciudadano con temor, sin ver que la institucionalidad está cerca, termine en lo que están diciendo, en buscar un actor como estos ilegales a que lo cuide, a que le brinde seguridad. Eso no puede volverse a ver en el país. Hay que evitar esas acciones y hay que sentir la presencia institucional. ¿Qué pasa en Colombia? Todos queremos un policía, un soldado al frente de la casa para sentirnos seguros y realmente que nunca vamos a tener esa capacidad desde el Estado. Lo importante es que cuando yo llame, pues me contesten y actúe rápidamente la institucionalidad. Cuando yo tenga una situación de crisis, ya sé cómo activar mi árbol telefónico y se despliega toda una comunicación donde se reacciona para evitar lo que está sucediendo. Allá tenemos que llegar. En resumidas cuentas, ni civiles armados ni civiles persiguiendo delincuentes. Está claro, no es para ir a buscar a los delincuentes ni capturarlos, eso lo hace la institucionalidad. Es el general en retiro de la Policía Nacional, Fernando Murillo Orrego, quien es el responsable de coordinar y de desarrollar todos estos programas y frentes de seguridad solidarios desde el sector ganadero. General, gracias por acompañarnos, gracias por explicarnos de qué se trata este modelo de seguridad y pues estaremos atentos al desarrollo de los mismos y a los resultados que se vayan dando. Gracias, Eduardo, por su invitación. Invito a todos los colombianos a que pensemos en seguridad, apoyemos la institucionalidad y de esta forma podamos crear frentes de seguridad allá en su barrio o en su vereda. General, muchísimas gracias. Ahí está, pues, amigos, lo que nos señala el exdirector del Gaula y el exdirector de la Dijín de la Policía a propósito de estos programas de seguridad y autoprotección que se vienen dando en el sector ganadero y en el agro en particular, dejando en claro una cosa: no se trata de armar civiles, no se trata de que los civiles persigan a los delincuentes. A ustedes, amigos, gracias por estar ahí y nos veremos en una próxima oportunidad, porque recuerde que en Minuto 30 y en 30 minutos, antes leíamos periódicos, ahora leemos a las personas.